Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de efecto placebo y sus sesgos. En la historia de la medicina, los procesos de curación pueden explicarse en tres métodos generales: el poder sanador de la naturaleza o curativas del cuerpo, los efectos de tratamientos médicos o farmacológicos y por último tenemos el llamado efecto placebo. ¿Qué es el placebo? De acuerdo a la definición de la Real Academia Española, es una sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto curativo en la enfermedad si éste la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción. De acuerdo a esta definición, el término placebo se refiere a una sustancia o procedimiento que carece de una actividad específica objetiva contra la enfermedad o contra la condición en el que se emplea. Los placebos incluyen varios tipos de sustancias inertes que pueden ser, por ejemplo, ingeridas, inyectadas, inhaladas o aplicadas en la superficie externa del cuerpo. También existen procedimientos inactivos como son las cirugías simuladas, intervenciones psicológicas. En el campo de la investigación médica, los placebos se utilizan para medir los efectos benéficos y adversos de nuevos tratamientos, ya sean fármacos o procedimientos, al compararlos contra ellos porque no tienen un efecto. Para evaluar la efectividad y la seguridad de los medicamentos nuevos, existen varios tipos de investigaciones científicas. El de mayor calidad es el denominado ensayo clínico, también llamado ensayo clínico controlado, que este lo hemos visto en videos anteriores. Recordemos que cuando hablamos de un ensayo clínico tenemos lo que es en grupos controlados, lo que es un grupo tratamiento y un grupo control o testigo, donde el grupo tratamiento se le da el tratamiento estándar más el medicamento nuevo que se está probando, y en el grupo control se le da el tratamiento estándar más el placebo. El de mayor calidad, como es este, ensayo clínico controlado con asignación aleatoria doble ciego, el cual se compara con datos observados en dos grupos, como podemos ver, el grupo testigo, como dijimos, y el grupo control. Ambos reciben el fármaco experimental o medicamento nuevo, como se observa, y esto se le conoce como doble ciego. Cuando tenemos estudios dobles ciegos, quiere decir o se refiere a que tanto el individuo participante en la investigación o como el médico o médico investigador desconocen cuál es el grupo testigo o grupo control y quién recibe el placebo y quién recibe, en este caso, lo que es el nuevo medicamento. Para conseguir el doble ciego, el fármaco de investigación y el placebo deben estar idénticos, es decir, deben tener las mismas características visualmente. De esta forma, evitamos tener un estudio de sesgos o de errores, como observamos en la figura. En la explicación del efecto placebo, podemos ver que existen dos características: el denominado placebo y el denominado nocebo. No se conoce la base psicofisiológica del efecto placebo, el mecanismo por el cual una sustancia inerte produce un efecto beneficioso o indeseable. Es un misterio para resolver todavía, pero se pueden clasificar, como mencionamos, en placebo y en nocebo. Cuando hablamos del efecto placebo, la administración de un placebo puede ir seguida del llamado efecto placebo, pero conviene recordar que debe distinguirse entre ellos. Así se define el efecto placebo como el significado simbólico, que puede ser psicológico, fisiológico o psicofisiológico, de un tratamiento o intervención terapéutica, que no es atribuible a propiedades fisiológicas o farmacológicas específicamente en la intervención. En general,
cuando se habla del efecto placebo, se hace referencia a la mejoría de los síntomas de la enfermedad como consecuencia de la administración de aquel. Dos factores que suelen influir en el efecto placebo. El primero es anticiparse a los resultados, es decir, ser optimistas al tomar el fármaco, para que pues esto también se denomine también como sugestión, fe o esperanza. Y el número 2, en este caso, tenemos el cambio espontáneo. Puede ser un efecto más importante. En ocasiones el paciente experimenta una mejoría espontánea y se siente mejor sin ningún tratamiento. El mérito se le atribuye incorrectamente al placebo. Efecto nocebo. El llamado efecto nocebo puede tener lugar cuando se informa al paciente de que ciertos tratamientos puede tener efectos secundarios, como puede ser dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, somnolencia, sensación de vértigo, entre algunos. A esto llamamos efecto nocebo. Cuando hablamos del tipo de placebos, podemos encontrar lo que son los placebos puros y los placebos impuros. ¿Cuáles son las diferencias de ambos? Veamos cada uno de estos. Cuando hablamos de lo que viene siendo placebos puros, quiere decir que están constituidos por sustancias inertes de las cuales se conocen que no poseen en sí ningún tipo de acción ni efecto farmacológico. Un ejemplo es la lactosa o el almidón. Al placebo puro también se le denomina placebo inactivo. Y tenemos lo que viene siendo el placebo impuro. Contiene alguna sustancia en cierta actividad farmacológica, pero irrelevante para la condición tratada. La administración de preparados con minerales, extractos de hierbas o vitaminas. Un ejemplo, las dosis muy bajas para las terapias del cáncer constituyen un posible ejemplo. Al placebo impuro también se le denomina como placebo activo, aquellos que tienen alguna pequeña sustancia activa. Dentro de los factores, en este caso, o características farmacológicas del placebo, debemos tener en cuenta lo que viene siendo factores como el paciente, es decir, se ha comprobado que puede influir su personalidad, el grado de estrés y ansiedad, la confianza en su médico y sus expectativas y creencias. Tenemos también al médico. Influye la personalidad, su prestigio, la atención que presta a los pacientes, su capacidad para convencer y tranquilizar o las expectativas sobre la eficacia del tratamiento prescrito. También dentro de las características podemos encontrar la propia enfermedad. Parece influir en el tipo de enfermedad, es decir, la gravedad que tiene, la intensidad de la enfermedad y su curso natural de dicha enfermedad. Y por último, también tenemos lo que es la relación médico-paciente, que este es muy importante. Una buena relación ayuda a aumentar la adherencia al tratamiento y favorece el efecto placebo. Fenómenos tales como la transferencia, la sugestión, la reducción de culpa, la persuasión y el condicionamiento pueden desempeñar un papel importante en este aspecto. Así, podemos decir que los factores o características de farmacológicamente hablando del placebo es el paciente, el médico, la enfermedad y la relación que existe entre médico-paciente. Cuando hablamos con respecto a lo que es el placebo desde el punto de vista ético y legal, hay muchas diferencias, creencias, pero sí es importante decir que cuando existen impedimentos éticos, el ensayo clínico controlado con placebo es mejor el método para demostrar la eficacia de un medicamento. El grupo control permite discriminar entre el efecto causa por la intervención experimental y los originados por otros factores mediante lo que es anteriormente llamado como regresión a la media. Algunos autores consideran que el control con placebo puede incluso considerarse como una obligación ética, pero el médico que participa en la investigación debe tener presente
3 puntos importantes. El número 1, no debe existir ninguna terapia adecuada para la enfermedad ni presumirse que existan efectos secundarios importantes. Número 2, el tratamiento con placebo no debe durar demasiado tiempo. Y por último, el tratamiento con placebo no debe infligir riesgos inaceptables para el participante o el paciente. El participante de la experimentación debe ser adecuadamente informado y dar su consentimiento para participar en dichas investigaciones. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.